Hola, ¿cómo estás? Espero el día de hoy te encuentres muy bien y estés feliz. El día de hoy vas a aprender todo lo que necesitas saber de la digestión y la absorción de proteínas. En los videos pasados hablamos al respecto de digestión y absorción de carbohidratos y digestión y absorción de lípidos. Hoy toca el último tema de esta pequeña serie, digestión y absorción de nutrientes, en especial proteínas, ¿vale? Una vez que terminemos de hablar de cómo se digieren y absorben, vamos a hablar acerca de qué pasa con cada uno de estos productos ya absorbidos, ¿ok? ¿Qué vías siguen? ¿Hacia dónde se van? ¿Para qué sirven? ¿Hacia dónde no se van? Etcétera, ¿vale? Primero comprende cómo se digieren y cómo se absorben. Déjame poner aquí que vamos a hablar de proteínas. Ok. Recuerda que las proteínas nosotros las podemos encontrar en muchísimos alimentos de origen animal e incluso vegetal, pero es más común de origen animal. Por ejemplo, el huevo, uno de los ejemplos más clásicos, la carne, etcétera. ¿Vale? Recuerda que las proteínas están compuestas de péptidos. ¿Vale? Estos péptidos nosotros podemos metabolizarlos hasta su forma más sencilla, que son aminoácidos. Lo vamos a abreviar como aminoácidos, ¿vale? ¿Cómo es que ocurre este proceso? Igual, comenzamos haciendo el esquema de el tracto digestivo. Glándula salival, estómago, bueno, nos faltó esófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso. Perfecto, ahora sí que tenemos este esquema, podemos iniciar. ¿Recuerdas que el metabolismo de lípidos y de carbohidratos iniciaba con las glándulas salivales? Bueno, en este caso, la digestión de las proteínas no inicia con las glándulas salivales. Entonces, las glándulas salivales no digieren proteínas. El esófago tampoco digiere proteínas. El esófago solamente es un canal entre la boca y el estómago. El proceso de digestión de proteínas inicia en el estómago. Aquí sí inicia en el estómago, a través de enzimas específicas. Su nombre es bastante obvio. Proteasas. Cada que tú veas la terminación asa, no sé, amilasa, proteasa, lipasa, estamos hablando de una enzima, ¿vale? Entonces es una proteasa que degrada proteínas, ¿vale? ¿Qué forma aquí? Bueno, nosotros tenemos péptidos. Haz de cuenta que los péptidos son muy largos. Las proteasas lo que hacen es que van cortando por cachitos los péptidos. Siguen siendo largos, pero no tan largos como el original. Entonces es más fácil manejar con péptidos un poco más cortos a que con un péptido muy grande, ¿vale? Entonces el estómago tiene proteasas que empiezan a degradar las proteínas. Hay algo importante, y es que todos los nutrientes están sujetos a las enzimas. Por ejemplo, los carbohidratos, en cualquier momento una enzima puede degradarlos, y a los lípidos también. En la cuestión de las proteínas, las proteínas por sus características no son tan accesibles a las enzimas. Para que una proteína sea accesible a una degradación por una enzima, primero necesita pasar por un proceso de desnaturalización, ¿vale? Recuerda que las proteínas se desnaturalizan por calor o por energía, ¿vale? En este caso, suficiente calor o suficientes compuestos químicos liberan energía o no liberan energía y las proteínas se desnaturalizan. Te voy a poner un ejemplo. Las proteínas del huevo. Si te das cuenta, la yema del huevo tiene diferente consistencia antes de cocerla a después de cocerla. Esto quiere decir que se desnaturalizó una proteína. ¿Qué otra cosa? La carne. Las carnes rojas de cerdo y de res.
Las carnes rojas son rojas justamente por una proteína llamada mioglobina que fija oxígeno. Pero cuando tú la coces, la mioglobina se desnaturaliza, se pierde y por eso se hace café la carne. Entonces las proteínas se desnaturalizan y una vez desnaturalizadas ya pueden actuar las proteasas. En el estómago te dije que había proteasas y te dije que las proteasas no pueden actuar sin que antes se desnaturalicen. Entonces, ¿cómo se desnaturalizan las proteínas en el estómago o en el esófago o en la glándula salival? Bueno, esto se da en el estómago y eso es gracias al ácido clorhídrico del estómago, ¿vale? Recuerda que las células parietales del estómago producen ácido clorhídrico y este ácido clorhídrico es el que le da la acidez tan característica a tu estómago. Esta acidez es la que termina desnaturalizando a las proteínas. Y una vez que están desnaturalizadas, pueden actuar las proteasas. ¿Qué pasa? Las proteínas empiezan a degradarse, empiezan a metabolizarse un poco en el estómago y llegan al intestino delgado. Una vez llegando al intestino delgado, también se metabolizan proteínas. Pero aquí necesita igual la ayuda de uno de nuestros amigos, el páncreas. Vale, aquí el páncreas, ya te dije, juega una función muy central y muy importante. El páncreas igual manda enzimas que ayudan a metabolizar las proteínas. ¿Qué enzimas? Te las voy a escribir aquí abajo porque ya no me cabe ahí. Son enzimas, igual son proteasas, pero tienen nombres un poco más específicos. No es necesario que te aprendas qué hace cada una, pero te voy a dar los nombres. Son las tripsinas, quimiotripsinas, y las nucleasas. ¿Vale? Al final de cuentas terminan siendo proteasas. Entonces no es necesario que te lo aprendas. Pero estas enzimas vienen desde el páncreas y ayudan a metabolizar las proteínas. ¿En dónde? En el intestino delgado. Igual el intestino delgado, en su borde de cepillo, ya lo vimos aquí en carbohidratos, en su bordecito, tiene algunas enzimas pegadas en las vellosidades que ayudan a degradar o a terminar de degradar las proteínas. Igual son proteasas, ¿vale? Tienen nombres más específicos, pero igualmente son proteasas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Hasta qué se degradan las proteínas? No todas las proteínas se degradan hasta aminoácidos. Eso sería lo esencial y lo deseable. Eso sería lo que nosotros quisiéramos. Que pasara de proteína a aminoácidos. Pero no siempre es así, ¿vale? De proteína pasa a dos compuestos. Ya sea que pase directamente a aminoácidos como es de esperar, o ya sea que pase a oligopéptidos. Los oligopéptidos son una secuencia de algunos aminoácidos, de 10 a 20, que pues forman una cadenita. Si te das cuenta, no es tan grande a lo mejor como un polipéptido, como un péptido. El oligopéptido son de 2 a 20 aminoácidos. ¿Vale? No es tan grande, pero tampoco es tan pequeño. Entonces, la célula del intestino delgado, imagínate que esta es la célula del intestino delgado, es capaz de absorber tanto los aminoácidos solitos como los oligopéptidos. ¿Cómo hace esto? Bueno, tenemos nuevamente aquí a nuestra célula del intestino delgado, su núcleo. Para absorber los aminoácidos solamente entran en juego un transportador. Así parecido como al de los carbohidratos. El transportador mueve sodio y mueve aminoácido. Ambos los mete a la célula. Es un simportador. Sodio, aminoácido. No lo olvides. ¿Qué hace? Mueve
paralelamente, o sea, tanto el aminoácido como el sodio, dentro de la célula. Los mueve dentro de la célula, es un sin portador. Así se absorben los aminoácidos solos. Mientras que los oligopéptidos se absorben de una forma un tanto diferente. Haz de cuenta que aquí hay un oligopéptido. Haz de cuenta que este es un oligopéptido, ¿vale? El oligopéptido no entra con sodio ni entra por nada por el estilo. Es más, tampoco entra por un transportador. Entra a través de un proceso que nosotros llamamos endocitosis. En la endocitosis, la célula agarra básicamente al oligopéptido y lo mete dentro de la célula, ¿ok? Es la endocitosis. Y una vez que el oligopéptido está dentro de la célula, varias enzimas que están dentro de la célula, varias enzimas intracelulares, lo degradan, lo hacen chiquito. ¿Hasta qué? Hasta aminoácidos. ¿Ya viste? Entonces, al final de cuentas es lo mismo. Sea que entren aminoácidos solos, o sea que un oligopéptido entre y se degrade aminoácidos, terminamos con lo mismo. Terminamos teniendo aminoácidos. ¿Vale? Igual, prontamente en los próximos videos vamos a ver qué es lo que pasa con estos aminoácidos. Cuál es su destino, cuál es su función, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, referente al metabolismo, a la digestión y a la absorción de las proteínas, yo creo que es más que suficiente. Si tienes alguna duda, por favor escríbela. Espero te haya servido y cuídate mucho. Nos vemos.